El secreto que explotará las redes. Lo que ocurrió en Monza no fue un simple error en pista, fue la prueba definitiva que dejó en ridículo a quienes intentaban frenarlo. Un trompo, una pérdida de control en segundos, expuso una verdad incómoda. El coche de Alpine es una bestia indomable que solo una persona en este planeta sabe domar. Lo que nadie se animó a contar es que esa simple anécdota se convirtió en un verdadero terremoto que cambió la percepción de Franco Colapinto para siempre. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. La escena en el GP de Italia, en el mítico circuito de Monza, fue de esas que quedan grabadas. La primera sesión de entrenamientos libres, que debía ser una jornada rutinaria de pruebas, se transformó en un campo de batalla. En ese momento, en lugar de Franco Colapinto, teníamos a Paul Aron, el joven talento que ocupaba el asiento para ganar experiencia. El pibe se subió al coche con todas las miradas encima, listo para demostrar su potencial. Pero lo que pasó a continuación fue el giro de guión que nadie vio venir. En cuestión de vueltas, la bestia llamada Alpine se le escapó de las manos. Un trompo. Una pérdida de control tan brutal como inesperada. El monoplaza quedó girando la pista, dejando en evidencia las carencias de un coche tan delicado como difícil de controlar. No fue solo un error de novato, fue la prueba más contundente de que este Alpine no está hecho para cualquiera. Y, por contraste, fue la demostración inapelable de que solo Franco Colapinto tiene las manos, la cabeza y el temple necesarios para domarlo. Espera a conocer el detalle que cambió todo. El trompo de Aron fue el espejo que necesitaba todo el paddock para comprender lo que Franco ha estado logrando en silencio. Lo que él hace cada fin de semana, exprimir un coche inestable y mantenerlo en pista con una consistencia que raya en lo milagroso, fue infravalorado. Pero lo ocurrido en Monza, en apenas unos segundos, lo puso en evidencia. La pérdida de control de Aron no fue una casualidad, fue la prueba definitiva de que la maquinaria de Alpine esconde peligros y que cualquier piloto sin la experiencia y la sensibilidad de Franco está condenado a sufrir. Si esto te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que esta polémica le dará un pase directo a un equipo más grande, o lo va a potenciar en Alpine? La reacción interna, el terremoto que nadie vio venir. La polémica no se quedó en la pista. Saltó de inmediato al garaje de Alpine. Dentro del box, el ambiente se tornó eléctrico. Los ingenieros que trabajan día a día con Franco sabían desde hace tiempo lo que significa tenerlo al volante. Ellos veían en la telemetría la solidez que él transmitía en cada curva, la manera en que corregía los errores del coche casi sin pestañear. Pero lo de Monza fue la prueba definitiva para todos los demás. Se percibía un murmullo de complicidad, una serie de miradas cruzadas que decían lo mismo: con Franco no pasa esto. La diferencia entre la tranquilidad que transmite el argentino y los problemas que enfrentó Aron en apenas unas vueltas era tan evidente que no se podía maquillar ni disfrazar. Estaba ahí, delante de todos. Y aquí es donde todo cambió. La figura de Briatore, siempre polémica y acusado de favorecer a Gasly, quedó en una situación incómoda. Fuentes cercanas al equipo aseguran que incluso él tuvo que reconocer en privado que lo visto en Monza no dejaba lugar a dudas. El único piloto capaz de sacar el máximo de ese coche es Franco, habría admitido. Aunque su ego no le permita reconocerlo públicamente, la realidad ya había hablado. Por su parte, Gasly intentó mantenerse al margen, pero su sombra está siempre presente. Lo ocurrido con Aron alimentó la narrativa de que Colapinto no solo está al nivel del francés, sino que lo supera en situaciones límite. El público lo percibe con claridad. Mientras uno necesita de apoyos políticos, el otro se gana cada aplauso con el volante en las manos. La comparación se hace inevitable y cada vez más dolorosa para quienes intentan proteger a Pierre. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después para la percepción que el equipo tiene de él. Lo vivido en el box fue una auténtica sacudida. Los presentes sabían que algo así tendría repercusiones, porque no se trataba de un roce pasajero, sino de un choque frontal de intereses. El eco global. La prensa y los fans reaccionan. La noticia de la discusión estalló como una bomba en la prensa internacional. Los titulares fueron directos y sin concesiones. El Alpine no perdona a cualquiera. Aron sufre, Colapinto brilla y la verdad sale a la luz en Monza. Cada medio especializado coincidía en la misma lectura. El trompo de Paul Aron no fue un simple error de principiante, fue la confirmación de que el monoplaza francés es una máquina endiablada que solo Franco Colapinto ha logrado mantener bajo control. Esa narrativa multiplicada en decenas de portales elevó aún más la figura del argentino. En Argentina la noticia fue recibida con una mezcla de indignación y orgullo. Indignación porque Franco fue apartado de los libres 1 y orgullo porque el trompo de Aron terminó confirmando lo que todos sabían. Los programas deportivos, las radios y los diarios no hablaban de otra cosa. Franco no solo era el piloto del momento,
Era un símbolo nacional que dejaba en ridículo a quienes intentaban frenarlo. En las tertulias televisivas, los analistas fueron todavía más duros. Lo de Colapinto es puro talento. Lo de Aarón ha sido una advertencia, se escuchaba una y otra vez. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás? En definitiva, lo que ocurrió en Monza no fue una simple anécdota, fue la confirmación de que Colapinto es indispensable y de que cualquier intento de apartarlo sería un suicidio deportivo para Alpine. Paul Aron quedó retratado con un error que mostró la crudeza del coche y Franco, sin siquiera estar en pista, salió más reforzado que nunca. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y compartí esta noticia con tus amigos que necesiten saber la verdad. Lo que estamos viendo es un capítulo apasionante en la historia de Colapinto. Bombazo. El secreto que nadie se animó a contar. Y si creíste que el terremoto se había calmado, te equivocaste. Porque la verdadera sacudida no solo fue mediática, fue una guerra total que estalló dentro del garaje de Alpine. Lo que hizo Franco Colapinto no fue solo un acto de valentía, fue un detonante. Y el secreto que explotará las redes es como su voz, cargada de verdad, se convirtió en el catalizador de una tormenta que llevaba tiempo gestándose. Este es el relato de cómo un trompo en pista se transformó en la chispa que encendió el conflicto más grande que ha vivido el equipo en años. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. La escena en el GP de Italia, en el mítico circuito de Monza, fue de esas que quedan grabadas a fuego. En la primera sesión de entrenamientos libres, el joven Paul Aron, sustituyendo a Franco Colapinto, se subió al coche con todas las miradas encima. Pero lo que pasó a continuación fue el giro de guión que nadie vio venir. En cuestión de vueltas, la bestia llamada Alpine se le escapó de las manos. Un trompo. Una pérdida de control tan brutal como inesperada. El monoplaza quedó girando de la pista, dejando en evidencia las carencias de un coche tan delicado como difícil de controlar. No fue solo un error de novato, fue la prueba más contundente de que este Alpine no está hecho para cualquiera. Y, por contraste, fue la demostración inapelable de que solo Franco Colapinto tiene las manos, la cabeza y el temple necesarios para domarlo. Espera a conocer el detalle que hizo que el box entero se dividiera en dos bandos. El trompo de Aron no fue una casualidad, fue el espejo que necesitaba todo el paddock para comprender lo que Franco ha estado logrando en silencio. Lo que él hace cada fin de semana, exprimir un coche inestable y mantenerlo en pista con una consistencia que raya lo milagroso, fue infravalorado. Pero lo ocurrido en Monza, en apenas unos segundos, lo puso en evidencia. La pérdida de control de Aron fue la prueba definitiva de que la maquinaria de Alpine esconde peligros y que cualquier piloto sin la experiencia y la sensibilidad de Franco está condenado a sufrir. Si esto te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que esta polémica le dará un pase directo a un equipo más grande, o lo va a potenciar en Alpine? La reacción interna, la guerra en el corazón del equipo. La polémica no se quedó en la pista. Saltó de inmediato al garaje de Alpine. Dentro del box, el ambiente se tornó eléctrico y el murmullo se convirtió en un rumor a gritos. Se formaron dos bandos claros. Del un lado, los ingenieros y mecánicos que trabajan codo a codo con Franco. Ellos veían en la telemetría la solidez que él transmitía en cada curva, la manera en que corregía los errores del coche casi sin pestañear. Para ellos, lo de Aron no fue una anécdota, fue la confirmación definitiva de lo que ya sabían. Con Franco no pasa esto, decían en voz baja con miradas de complicidad. Esa cercanía humana, unida al respeto profesional, generó una atmósfera en la que el argentino se sentía respaldado, aunque la cúpula del equipo pareciera darle la espalda. Del otro lado, el bloque de poder. El de Briatore y sus fieles, que veían en Gasly la apuesta política que mantenía el control de la estructura. Ellos intentaron minimizar el trompo, alegando que fue un simple error de novato, que era parte del aprendizaje. Pero los hechos eran demasiado contundentes. Incluso Gasly, consciente de todo, se refugió en su círculo más cercano, evitando enfrentarse directamente a Franco. Su silencio y su actitud distante reforzaron la percepción de que estaba cómodo siendo el protegido. Para muchos, dentro del garaje, la situación era insostenible. Mientras Colapinto demostraba talento y trabajo, Pierre parecía vivir en un mundo aparte, blindado por el poder de los despachos. Y aquí es donde todo cambió. La figura de Briatore, siempre polémica, quedó en una situación incómoda. Fuentes cercanas al equipo aseguran que incluso él tuvo que reconocer en privado que lo visto en Monza no dejaba lugar a dudas. El único piloto capaz de sacar el máximo de ese coche es Franco, habría admitido. Aunque su ego no le permita reconocerlo públicamente, la realidad ya había hablado. La fractura interna se extendió también al departamento de estrategia.
Algunos responsables que tradicionalmente se habían alineado con Gasly empezaron a cuestionar si seguir apostando por él era lo correcto. Los números no mentían. La consistencia de Colapinto contrastaba con los altibajos del francés. La idea de que Franco merecía un rol mucho más protagonista ya estaba sobre la mesa. El eco global, el terremoto mediático y el paddock en alerta. La noticia de la división interna y del trompo estalló como una bomba en la prensa internacional. Los titulares fueron directos y sin concesiones. El Alpine no perdona a cualquiera. Aarón sufre, Colapinto brilla y la verdad sale a la luz en Monza. En Argentina, la noticia fue recibida con una mezcla de indignación y orgullo. Indignación porque Franco fue apartado de los libres 1 y orgullo porque el trompo de Aarón terminó confirmando lo que todos sabían. Los programas deportivos, las radios y los diarios no hablaban de otra cosa. Franco no solo era el piloto del momento, era un símbolo nacional que dejaba en ridículo a quienes intentaban frenarlo. La reflexión final, de la frustración al liderazgo. Lo que pasó en Monza desató una tormenta perfecta que colocó a Alpine en el centro de la polémica mundial. La guerra entre los fans y el equipo era total y cada día que pasaba la presión crecía más. Colapinto, sin necesidad de grandes gestos, había ganado la batalla del público, de la prensa y del paddock. La figura de Gasly quedaba cada vez más cuestionada y Briatore se veía obligado a sostener un castillo de favoritismos que amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. Y en el centro de todo, Franco Colapinto se mantenía firme con la calma de quien sabe que la verdad ya había quedado al descubierto. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás? En definitiva, lo que ocurrió en Monza no fue una simple anécdota, fue la confirmación de que Colapinto es indispensable y de que cualquier intento de apartarlo sería un suicidio deportivo para Alpine. Paul Aron quedó retratado con un error que mostró la crudeza del coche y Franco, sin siquiera estar en pista, salió más reforzado que nunca. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y compartí esta noticia con tus amigos que necesiten saber la verdad. Lo que estamos viendo es un capítulo apasionante en la historia de Colapinto. Lo que nadie se animó a contar. Si creíste que el drama se había calmado, te equivocaste. Porque la verdadera guerra no se estaba librando en la prensa, sino en las reuniones a puerta cerrada, en las llamadas nocturnas y en los pasillos del paddock. El terremoto que desató el trompo de Paul Aron en Monza y el brutal contraste con la solidez de Franco Colapinto había dejado una fractura interna en Alpine que se hacía más profunda a cada segundo que pasaba. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. La tensión era tan gruesa que se podía cortar con un cuchillo. Dentro del garaje, los dos bandos se habían atrincherado. De un lado, quienes creían que Colapinto representaba el futuro y debía ser protegido como el activo más valioso del equipo. Los ingenieros que veían en sus datos la magia de un piloto capaz de domar la bestia, y los mecánicos que le daban su apoyo incondicional con cada gesto de complicidad. Del otro, los fieles a Briatore, que veían en Gasly y Aron la apuesta política que mantenía el control de la estructura. Pero lo más fuerte llegó cuando la presión externa se sumó a la interna, como un tsunami. Y es que el escándalo ya no era solo de Alpine, era un problema que empezaba a afectar a los patrocinadores. Varias marcas asociadas al equipo elevaron su tono, preocupadas por la crisis de imagen. Muchos aseguran que estaban al borde del colapso, y exigían saber qué plan tenían para resolver la situación. Para ellos, Franco representaba un valor comercial incalculable, un puente directo con millones de aficionados, y cualquier decisión que lo dejara de lado sería vista como un error estratégico irreparable. La voz de los billetes estaba del lado de Colapinto. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que el dinero va a obligar a Briatore a cambiar de bando? La jugada maestra de Colapinto y la furia de Briatore. Espera a conocer el detalle que puso a todo el mundo de cabeza. Franco, con una frialdad y una madurez que asusta, se mantuvo sereno. Su reacción no fue un berrinche ni una queja, fue una jugada de ajedrez. No necesitaba decir una sola palabra. Sabía que la prensa y los fans ya estaban haciendo el trabajo por él. Dejó que la verdad hablara sola. Con cada artículo que se publicaba, con cada meme que se viralizaba en las redes, su figura se hacía más grande y la de sus rivales se achicaba. Esto, para un piloto, es el poder más grande. Pero lo más fuerte llegó cuando el propio Flavio Briatore, un hombre que no se caracteriza por la humildad, se vio forzado a intervenir. Fuentes internas aseguran que, en reuniones privadas, su frustración llegó al punto de la furia. Por un lado, tenía la lealtad a Gasly, el piloto con más experiencia en su equipo. Pero por el otro, la evidencia del trompo de Aron era tan contundente que era imposible de defender. Estaba atrapado. Los datos de la telemetría, las presiones de los patrocinadores y la opinión pública lo acorralaban.
Era imposible sostener un castillo de favoritismos que amenazaba con derrumbarse en cualquier momento, cuentan los que estuvieron allí. Mientras tanto, el padre Quintero miraba con atención. Otros jefes de equipo, atentos al ruido mediático, empezaban a dejar caer comentarios en privado. Sabían que la tensión en Alpine era su oportunidad. Un piloto con el talento y el carácter de Franco, si no se siente valorado, puede convertirse en un objetivo de mercado. Lo que empezó como un problema de equipo, se transformó en una oportunidad para los rivales de Alpine de conseguir a uno de los talentos más prometedores de la grilla. Y vos pensaste que era solo un trompo. ¿De qué lado estás? La figura de Gasly, mientras tanto, se desgastaba a cada día. Su silencio ya no era diplomático, era interpretado como una confesión. La prensa y los aficionados no dejaban de recordar que mientras Colapinto demostraba carácter y Aarón cometía errores, Pierre seguía protegido. Muchos aseguran que es un problema que puede terminar dividiendo a Alpine en dos. La situación en el garaje era insostenible. La presión de la prensa, los sponsors y la afición ya era demasiado. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad ya eligió su bando. El público está con Franco, los patrocinadores lo respaldan, y el padre Quintero lo ve como una estrella en ascenso. ¿Seguirá Alpine sosteniendo su estrategia de favoritismo, o se rendirá ante la evidencia y apostará por el talento argentino? La batalla no ha terminado. ¿Y vos? ¿De qué lado estás?